erradicando el síndrome de Peter Pan. Sin duda, cada uno de nosotros, ¿cuántos fueron niños en alguna ocasión? ¿Verdad? Sin duda sabemos quién es Peter Pan. ¿Estamos de acuerdo? No me va a dejar usted mentir. Peter Pan es aquel niño que vive en una burbujita, que es muy amigo de Tinkerbell, de Campanita, ¿verdad? Y anda siempre jugando con unos niños, ¿verdad? Y lo acompaña una niña un poquito mayor. Peter Pan es el enemigo número 1 del Capitán Garfield, de aquel pirata que siempre anda peleando con él, ¿verdad? Pero algo que siempre podemos caracterizar en Peter Pan es que aunque está peleando y el Capitán Garfield está bien enojado, Peter Pan siempre se anda riendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuál es la metáfora? ¿Cuál es la aplicación? Si usted lee un poquito el contenido de dónde surgió Peter Pan o de dónde Walt Disney sacó la historia de Peter Pan quedó huérfano desde muy pequeña edad. Y Peter Pan no quiso asumir la responsabilidad, no quiso vivir en una realidad y se metió en una burbuja, se fue al país de nunca jamás, donde en este país, en esta burbuja, Peter Pan no desarrolló una madurez, donde Peter Pan no quiso entender que los años estaban pasando por su vida, donde Peter Pan no quiso ver que a través de la naturaleza, a través de nacer, crecer, reproducirse, cumplimos un ciclo de vida. Es increíble ver en los capítulos de Peter Pan que es un niño que todo lo agarra a juego, que no hay un compromiso, que no hay un interés, que no hay una madurez, y siempre Tinkerbell o la niña que lo acompaña lo tienen que andar centrando, le tienen que andar diciendo: toma las cosas con seriedad, ya eres un adulto, ya no puedes jugar con todo. Entonces, hoy en día, hermano, en las iglesias hay mucha gente que padecemos o que padece de este síndrome, el síndrome de Peter Pan. Aplicándolo espiritualmente a nuestras vidas, nosotros como su iglesia, como su cuerpo, estamos llamados a crecer. Y la iglesia está llamada a crecer en dos crecimientos, en dos maneras. Número uno, hermano, el crecimiento que Dios anhela no es números. El crecimiento número uno, ojo, no estoy diciendo que no tenemos que multiplicarnos, pero el crecimiento principal que a Dios le interesa es tu crecimiento individual. Porque una vez que nosotros logramos adquirir una madurez, una vez que nosotros logramos adquirir un crecimiento físico, espiritual, emocional, podemos ministrar a la gente que viene en el síndrome de Peter Pan. Podemos ayudarle a la gente que no conoce a Dios. Entonces, hoy en día hay muchas iglesias que están creciendo en número, lo cual, gracias a Dios, que Dios añade a cada día los que han de ser salvos a las iglesias. Pero la iglesia en particular, hablando de ti y de mí, como su iglesia, tenemos que crecer. Tenemos que entender que nuestro compromiso con Dios es 24/7, 24 horas al día, los 7 días a la semana. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dile a la persona que está a tu lado: tenemos que crecer. Tenemos que dejar el Peter Pan, dile, que está dentro de nosotros. Y esto es algo bien importante para entrar ahorita en materia, hermano, y abrir una escritura. Esto es bien importante. ¿Por qué razón? Usted, como padre de familia, que Dios le ha dado la bendición y la oportunidad de poder engendrar y tener una familia, hermano. Nosotros, como padres de familia, por naturaleza, por instinto, vamos mirando la evolución y el crecimiento de nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Y yo no sé si es aquí, lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Me imagino que es en todo nuestro país, pero por lo menos en la ciudad de Tijuana, ¿verdad? Cuando llevamos a nuestros hijos a vacunarse, nos dieron una cartilla de vacunación. Y en esa cartilla de vacunación, repito, ¿verdad? No sé si sea así, en esa cartilla de vacunación, hermano, vienen unos monitos. Viene un niño de los 3 meses, viene un niño de 6 meses, viene un niño de 9 meses y viene un niño de 1 año, 2 meses. Y en cada etapa, hermano, en la cartilla que nos dieron, yo recuerdo la cartilla de mi hijo más grande, ¿verdad? Que hace ya algunos años, dice por ahí: a los 3 meses
ya empieza a moverse. A los 9 meses ya empiezan a gatear y empiezan a querer pararse. Y al año y medio ya empiezan a caminar y algunos ya empiezan a hablar. En pocas palabras nos dan una descripción de las cosas más evidentes que nuestros hijos van mostrando a la hora de ir creciendo. ¿Cuántos dicen amén? Sí, también aquí así son. Bueno, como pastores, hay algo que a veces nos preocupa y es mirar que mucha de la gente que Dios ha añadido a la congregación no crece. Pasan 3 meses y hay cosas que se les permite, se les tolera. Pasan 6 meses y hay cosas que son normales que hagan. Pero pasan 9 meses, pasa 1 año, 2, 3, 4, 5 años y ni siquiera son capaces de empezar a comer comida sólida. Ni siquiera son capaces de empezar a caminar por sí solos. Ni siquiera son capaces de desarrollar habilidades y talentos que Dios les ha dado. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo atención y no estamos viendo que el crecimiento que se está dando es un crecimiento anormal. No es un crecimiento normal. Le puedo asegurar que si usted y yo como padres de familia hubiéramos visto que nuestro hijo o nuestra hija a los 2 años no caminara, lo hubiéramos llevado al doctor. No me dejes solo. Amén. ¿Por qué? Porque ya tiene 2 años. Y por naturaleza, vea conmigo, por naturaleza, a los 2 años la mayoría de los niños caminan. Hay algunos son un poquito más tardados, pero por lo menos ya gatean y se paran y se caen. Pero por lo regular, a los 2 años la mayoría ya empiezan a caminar. La misma ley, el mismo ciclo de vida nos va demandando desarrollar lo que estamos llamados a hacer. Como iglesia, ¿qué estamos llamados a hacer? Como iglesia, ¿qué es lo que tienes que estar desarrollando hoy en día? ¿Cómo podemos erradicar el síndrome de Peter Pan? Con un ingrediente muy sencillo que a la mayoría de la gente no le gusta. La única forma de erradicar el síndrome de Peter Pan, la única manera de crecer a la estatura del varón perfecto es aprendiendo a escudriñar su palabra. No hay otra forma, hermano. La oración es muy buena, el ayuno es fenomenal, el no dejar de congregarnos contribuye a nuestro crecimiento. Pero escúcheme bien, de acuerdo a Romanos capítulo 2, versículo 2, la única forma de renovar nuestra mente y de conocer a Dios es a través de su palabra. ¿Me explico? La iglesia tiene que entender esto. Cuando tú y yo oramos a Dios, es el hombre platicando con Dios. Cuando la iglesia ora, es la iglesia hablando con papá Dios. Pero cuando leemos la palabra, es Dios hablándole a la iglesia. Por eso cuando tú y yo oramos, algunos dicen, pastor, es que cuando yo oro, me callo y en un momento de quietud Dios habla a mi vida. Y yo siempre he hecho esta pregunta: ¿cómo Dios te habla a tu vida? ¿Con una voz audible o te habla meditando a través de la palabra? No, pues me habla a través de la palabra. Es que eso es, la palabra es la voz de Dios para nosotros. Es Dios mismo hablando en nuestras vidas. Por eso es sumamente importante que nosotros aprendamos a escudriñar la palabra. La palabra de Dios no se lee para adquirir un conocimiento. Escúcheme bien, cuando nosotros leemos la palabra por cumplir, leemos la palabra para estar bien con Dios, leemos la palabra para adquirir un conocimiento, es poco el fruto que se manifiesta en nuestras vidas. Porque la palabra de Dios no se lee para aprenderla, la palabra de Dios se lee para vivirla. ¿Me explico? Esto es algo tremendo. La palabra de Dios se lee para vivirla, no para tenerla en nuestra mente, no para recitarla como si nos la aprendiéramos de memoria. La palabra de Dios se lee, se conoce para vivirla.
¿Cómo podemos darnos cuenta que leemos la palabra y el 80%, bueno, para no irnos muy drástico, el 60% de lo que leemos nos cuesta aplicarlo? A la mayoría de cristianos le cuesta perdonar, ¿no? Porque no hemos entendido que el perdón de Dios es el antídoto para la amargura. Porque no hemos aprendido el contexto del perdón. Porque no hemos aprendido, hermano, que si Jesús me hizo algo, me ofendió, me dañó, me estafó, ¿verdad? Me robó, me defraudó, hermano, y yo guardo ese rencor, ese resentimiento en mi mente finita, en mi lógica, yo le digo a Dios, Dios, ¿cómo es posible que me pidas que perdone a aquel que me hizo tanto daño? No te entiendo, Dios. No logro entenderlo. ¿Por qué tengo que perdonar? Y siempre existe esto, el por qué. Cuando entendemos y escudriñamos la palabra y entendemos que la palabra se lee para vivirla, yo entiendo el contexto de lo que Dios me está diciendo. Si yo aprendo a perdonar a Jesús, el perdón no es para Él. El beneficio no es para el agresor. El beneficio es para el agredido, porque cuando yo suelto lo que Jesús me hizo, cierro mis puertas a la amargura, cierro mis puertas al rencor, cierro las puertas a la desilusión, cierro las puertas, hermano, a la ira que en la mayoría se gesta en mi corazón. No se lo merece. Quien merezco el regalo del perdón soy yo. Por eso otorgo el perdón. Porque a lo mejor Jesús ni se dio cuenta. Porque a lo mejor Jesús anda como Juan en su casa sin darse cuenta del daño que generó en mí, y yo, si no perdono, me estoy muriendo. ¿Me explico? Entonces no hemos entendido, hermano, realmente. Jesús le dijo a sus discípulos, para entrar ahora sí ya en contexto, vaya conmigo a Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Jesús le dijo a sus discípulos, no les dijo que leyeran la palabra, les dijo escudriñar la palabra, porque ellas hablan de mí. No les dijo leer, les dijo escudriñar la palabra. Entonces la mayoría de nosotros, la mayoría del cristiano, tenemos que entender que tenemos o somos llamados a crecer. Dile a la persona que está a tu lado, fuiste llamado a crecer. Y si entendemos el contexto del crecimiento, ¿verdad? Estoy hablando de un crecimiento espiritual. Estoy hablando de cosas que tú ya tienes que dejar. Estoy hablando de que ya hay berrinches que no son permitidos. Estoy hablando que hay caídas que ya no pueden estar ocurriendo en nuestras vidas. Estoy hablando de actitudes que ya no tienen que estarse viendo en nuestras vidas, porque la mayoría ya tenemos un tiempo en el Evangelio que tenemos que estar mostrando los frutos de nuestro crecimiento en Cristo Jesús. Amén. Y decimos por ahí, aunque no diga amén, hermano, así es. Juan capítulo 8, versículo 31, vaya conmigo. Yo sé que lo tiene allí. Para Juan capítulo 8, versículo 31, yo lo leo y usted me sigue con su vista. ¿Verdad? Dice de la siguiente manera, dice, entonces Jesús, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Qué les dijo, hermano? Mira lo que dice, ahorita leemos el 32, dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí es bien importante entender, hermano. La Biblia, cuando la Biblia habla que Jesús hablaba, como hijos de Dios tenemos que entender que Jesús en diferentes ocasiones le habló a tres tipos de personas. Diga conmigo, tres tipos de personas. En muchas escrituras, Jesús, es bien importante, hermano, que nosotros entendamos el contexto, que aprendamos a escudriñar para darnos cuenta lo que Jesús estaba hablando y por qué Jesús lo estaba hablando. Jesús, cuando anduvo en esta tierra, hermano, le habló a judíos que habían creído en él, le habló a sus discípulos y en otras ocasiones le habló a gente que no conocía nada de Dios, a gente inconversa.
Por eso es bien claro y específico lo que dice aquí. Jesús le habló a los discípulos que habían creído en Él, a los judíos que habían creído en Él. En pocas palabras, esta escritura se aplica a nuestras vidas, porque ¿cuántos han creído en Él? Bueno, es Dios hablando a tu vida y a mi vida. Les dijo: si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. La palabra permanecer, ¿verdad? Un significado, una definición que a mí me fascina mucho. La palabra permanecer significa mantenerte enfocado sin moverte de algo. Eso es lo que significa permanecer. Mantenerme enfocado sin moverme de mi enfoque. Entonces, si nosotros queremos ser sus discípulos o somos sus discípulos, ¿qué necesitamos hacer? Permanecer enfocados en su palabra, permanecer enfocados en su propósito divino, permanecer enfocados siendo inmovible de lo que Dios dice de acuerdo a su palabra. Y esto a menudo, hermano, es muy normal que lo miremos en nuestros congregantes, porque un día el cristiano está firme y a la siguiente semana ya no está tan firme. Porque vemos muchos cristianos que somos como Six Flags, como la montaña mágica, arriba y abajo, más abajo y poquito más arriba. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a crecer. Hemos aprendido, se nos ha enseñado a levantar las manos, a ofrendar, a diezmar, a testificar, a predicar, a tocar, a discipular. Y esas son cosas, son habilidades y talentos que Dios nos ha dado. Pero el crecimiento natural de cada uno de nosotros no depende del pastor, depende de tu vida y de tu relación con Dios. Hello. Yo pensé que se iba a parar y iba a decir: el crecimiento personal no depende de mí como pastor, no depende de mí como maestro, depende de tu relación con Dios. Depende del enfoque que le pongas a lo que tú estás leyendo. Jesús le dijo a los judíos, el 31 leíamos: si permanecieres en mi palabra, si permaneces enfocado, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué dice, hermano? Te va a ser libre. Te hago una pregunta: ¿de qué nos ha hecho libre la verdad? Del pecado. ¿De qué más? De la condenación. ¿De qué más, hermano? Miren, en el buen sentido de la palabra, no me lo tome a mal. Son frases que hemos experimentado, son frases que hemos oído. Pero ¿por qué nadie me dice: hemos sido libres de la amargura? La palabra me ha hecho libre de la amargura. ¿Por qué no decimos: la palabra de Dios, al conocer la verdad, me ha hecho libre de mi frustración? ¿Por qué no oímos muy a menudo decir: al conocer yo la verdad, pastor, me hizo libre de mi inseguridad? ¿Por qué no decirlo: al conocer la verdad, pastor, la palabra me ha hecho libre de la pornografía, de los deseos que no son de acuerdo a la voluntad de Dios? Todos decimos: me ha hecho libre de la muerte, me ha hecho libre de la condenación, lo cual es una verdad. Pero lo que yo te estoy mencionando requiere de un crecimiento individual. ¿Amén? Peter Pan nunca quiso salir de su burbuja. Ya vemos muchos que no queremos salir de la burbuja y confrontarnos con el coco wash de nuestra vida, con el meollo de mi asunto, con lo que me hace estar cayendo y tropezando siempre con la misma piedra, con el mismo problema, con el mismo error. Jesús dijo: vas a conocer la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Oseas capítulo 4 versículo 6, desde el Antiguo Testamento, Dios dio una palabra a los sacerdotes. Si tú lees el contexto, le está hablando a los sacerdotes que ministraban en el templo, y les dijo: mi pueblo fue destruido porque les faltó conocimiento, les faltó sabiduría, les faltó revelación. Entonces nosotros fuimos llamados, hermano, a crecer en número, sí, pero lo principal es a crecer
personalmente. Si tú lees el Evangelio de Lucas, del capítulo 1 al capítulo 2, te vas a dar cuenta que hay más de 5 versículos que nos habla, y el niño Jesús crecía y se fortalecía en sabiduría, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Jesús fue desarrollando un crecimiento natural, como tú y como yo. Jesús, cuando tuvo uso de razón a los 8 años, no fue y empezó a hacer milagros y a compartir. Jesús tuvo un proceso de preparación, pero en su proceso de preparación fue creciendo, fue, hermano, manifestando los dones, el llamado que Dios tenía para su vida, como tú y yo tenemos que ir manifestando cada día el crecimiento en nuestras vidas. Hoy en día tenemos mucho bebesaurio en la iglesia, mucho niñosaurio en la iglesia. No está enojado, hermano, está viendo así como con cara de bichonada. ¿O le estoy hablando muy duro? No. Está chido, ¿verdad? Está chévere. Recuerde, estamos tratando de quitar ese Peter Pan que está allí, que no nos ha dejado crecer, porque tenemos que crecer. Diga conmigo, estoy llamado a crecer. Recuerda por ahí, hermano, ahorita vamos a leer otra escritura. Recuerda por ahí en el libro de 1 Corintios capítulo 2, del versículo 1 en adelante, cuando Pablo llega a visitar la iglesia de Corinto, una iglesia muy dada en dones, en manifestaciones del Espíritu, pero que habían adquirido un crecimiento muy pequeño. Pablo los llama niños, y no pudo hablarles, dice, como a personas espirituales, sino tuve que hablarles como a niños. Y Pablo empieza a expresar las cosas que ellos mostraban, que llevó a Pablo a decir: ustedes son unos niños. Había chismes, contiendas, distinciones, divisiones entre ellos. Y esas manifestaciones que la iglesia de Corintios daba, ¿verdad? Pablo dijo: wow, me sorprende que hay mucha manifestación del Espíritu, pero hay poco crecimiento de madurez. Sí, eso es lo que dice más o menos, ¿verdad? Estoy parafraseando, usted ha leído bien la historia. Pero mire, hermano, esto es algo bien importante y te recomiendo que lo apuntes. Habilidades y talentos. Habilidades y talentos no nos deben de sorprender. A mí como pastor de nuestra iglesia, Comunidad Cristiana Vida Abundante, a mí no me sorprende, y lo digo con mucho respeto, no por nadie de aquí, ¿verdad? A mí no me sorprende si llega un chavo y wow, hace llorar el piano de tan bien que toca. A mí no me sorprende si llega un señor adulto y hace chillar el bajo, tremendo. O si llega una persona que predica mucho mejor que yo, o un maestro que da unas tremendas clases, no me impresiona. Este es un lema que tenemos mi esposa y yo: habilidades y talentos no me impresionan. Y a usted y a mí y a los líderes no deben de impresionarnos los dones y talentos. Le voy a decir por qué. Porque los dones y talentos, Jesús, son cosas que Dios le ha dado al hombre. ¿Me explico? Son cosas que no las adquiriste tú, Dios te la dio. No es algo que tú desarrollaste, es algo que Dios te dio y con el tiempo lo has ido perfeccionando. ¿Sabe qué nos impresiona a nosotros como pastores? Cuando miramos cómo reaccionas ante un problema, ante una circunstancia. Eso me impresiona, porque la madurez no es algo que Dios te dio, la madurez es algo que tú desarrollas. El crecimiento no es algo que Dios te dio, el crecimiento es algo que tú llevas a la práctica. Tus habilidades y talentos no te deben de impresionar. Lo que te debe de impresionar es cómo reaccionas ante un momento difícil, cómo reaccionas ante una crítica, cómo reaccionas ante una adversidad, cómo reaccionas ante una prueba, ante una lucha. Eso es lo que impresiona y manifiesta el crecimiento de Dios en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? ¿No te ayuda esto, hermano? Vaya conmigo a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, iglesia Ariel, los amo mucho, la verdad. Siento que estoy en mi iglesia. Y usted va a decir: no, nosotros no. Hebreos capítulo 5, hermano, mire lo que dice. Es una escritura muy conocida.
Hebreos capítulo 5, y habla de un crecimiento. Tú vas a leer en el Nuevo Testamento muchas escrituras, hermano. No traigo la cifra correcta, pero vas a ver, hermano, que del libro de Hechos al libro de tercera de Juan, vas a encontrar cómo Dios siempre a través de los apóstoles nos da una instrucción de un crecimiento, de seguir adelante. Mira lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 11. Dice, acerca de esto, mira el escritor de Hebreos que dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué difícil de explicar? Dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Versículo 12 dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, aún tienes necesidad de que se te vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales, que tales tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Versículo 13, espero que esta escritura sea para ti. Dice, todo aquel, el 14, dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿Qué dice, hermano? En el discernimiento del bien y del mal. ¿Quién desarrolló la madurez? Aquel que puso a trabajar lo que adquiere cada día. ¿Quién es el niño? Aquel que se sienta, hoy escucha y para el otro domingo ya no sabe de qué se le predicó. ¿Quién es el niño? El niño lo declara bien Santiago capítulo 1 versículo 22, que dice, mas ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, porque si somos oidores nos vamos a engañar a nosotros mismos. ¿Me explico? Entonces, fuimos llamados a crecer. El hecho de que ganemos gente y llenemos este auditorio, que yo creo este auditorio sea insuficiente para lo que Dios va a hacer, pero hermano, eso es 50-50. Tú haces tu trabajo y Dios hace su trabajo. La Biblia dice que Dios añadía cada día los que debían de ser salvos. Ese es un trabajo que si se te requiere, métele con fuerzas, pero igual Dios va a añadir cada día. Preocúpate por tu crecimiento. Preocúpate por estar preparado para recibir una persona que venga herida. Preocúpate porque tu matrimonio esté establecido y sólido en la roca que es Cristo, para poder aconsejar a matrimonios que vendrán por esa puerta con problemas. ¿Quién nos va a atender? Los pastores no son Superman. Los pastores no pueden hacer todo. Y si esto se extiende y se establece en otras iglesias adrieles aquí en la ciudad o fuera de la ciudad, los pastores no van a tener más tiempo. Pero tienen una congregación capaz de prepararse y crecer para atender las necesidades que Dios traerá en la gente que Dios va a añadir cada día. Pero ¿cómo vamos a atenderlos si a veces no podemos nosotros mismos? ¿Cómo vamos a atenderlos si todavía miramos gente que está gateando espiritualmente? ¿Cómo podemos decirle a un niño, hermano, que sus piecitos le tiemblan y se caen? Soporta a esta persona que viene cargada de tantas cosas que el mundo le ha puesto. Hermano, se nos van a caer los dos. Por eso, diga conmigo, sin duda, tengo que crecer. Pablo le dice a la iglesia de Filipenses que debemos de soportarnos los unos a los otros y que los fuertes debemos de soportar a los débiles. ¿Cuántos fuertes hay aquí? Amén. Me despeinaron, hermano. ¿Cuántos fuertes hay aquí? Amén. ¿Cuántos débiles hay aquí? Somos una iglesia pujante hacia adelante. Somos una iglesia que Dios no se equivocó. Somos una iglesia que tenemos un propósito. No somos producto de la casualidad. Dios nos escogió a ti y a mí para cumplir un propósito de Cristo en la tierra.
Tú y yo somos la continuidad de la vida de Cristo en la tierra. Eso está tremendo, hermano. Yo no sé usted, pero siento mariposas en mi estómago al saber que yo soy el instrumento que manifiesta la vida de Cristo sobre la tierra. Yo soy su cuerpo. Él es la cabeza, yo soy su cuerpo. Significa que yo expreso lo que Dios quiere que yo exprese, lo que mi cabeza le manda a mis miembros, hermano, lo manifiesta. ¿Qué es lo que Dios quiere que manifestemos a esta tierra? Su amor, su bondad, su misericordia, su transformación, la renovación, el levántate, sigue y anda. No te preocupes por lo que hiciste, hay una oportunidad, hay una esperanza. Somos nosotros los portadores de lo que Dios quiere manifestar a este mundo. Pero para eso tenemos que crecer. ¿Me explico? Para eso tenemos que crecer. Somos llamados a crecer. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Efesios capítulo 1. ¿Cómo se llama el título, hermano? Santo Dios. ¿Cómo se llama? El síndrome de Peter Pan. Radicando. Gracias, hermanita. Efesios capítulo 1. Versículo 16, mire lo que dice el apóstol Pablo, que es una carta que le manda a la iglesia de Éfeso. Efesios capítulo 1, versículo 16, ¿lo tenemos? Mire el apóstol Pablo qué específico es. Y es una de sus oraciones que me impacta, me impresiona a mí, hermano, como pastor, el apóstol Pablo como apóstol. Mire su preocupación. Y creo que es la preocupación de todo pastor, o debe ser la preocupación de todo pastor. Y conozco a tu pastor, es un amigo íntimo mío, y sé que su preocupación es que tú desarrolles. Hablo de preocupación en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Pero mire lo que el apóstol Pablo declara aquí. Versículo 16 de Efesios 1 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Mire por qué oraba Pablo. Pablo oraba no al viento, oraba con algo específico. Dice el versículo 17, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Versículo 18 dice: para que se alumbren los ojos de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia. ¿Qué dice, hermano? ¿Quiénes son los santos? ¿Sabes qué es lo que Dios te ha dado? ¿Sabes qué es lo que Dios te ha prometido? ¿Sabes las herramientas que Dios te ha dado? ¿Sabes lo que Dios dice de ti? Lo que Dios habla de ti, lo que Dios espera de ti. Porque Pablo no ora para que la gente sepa levantar las manos. Pablo ora para que cada gente logre entender, logre captar, logre tener un entendimiento de lo que Dios nos ha dado, de lo que somos en Cristo Jesús. Usted puede leer hasta el versículo 21 de Efesios 1. Y en el versículo 21 y 23, hermano, creo que tiene 23, corríjame si estoy mal, ¿verdad? El 23 dice, ¿verdad? Y sometió todas las cosas bajo sus pies y las dio por cabeza a su iglesia. ¿Quién es la iglesia? Dice que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Wow, hermano, si usted pudiera entender que somos la plenitud. ¿Sabe qué significa plenitud? Cuando Dios lo mira a usted dice: wow, ese es mi hijo. Cuando Dios la mira a usted dice: qué hermosa me quedó mi hija. Hermano, yo pensé que sí iba a llegar. Somos Mire, nosotros no somos creación, nosotros somos hijos de Dios. La Biblia ya no nos declara de acuerdo a Cristo Jesús, ya no nos declara como la creación de Dios, nos declara como los hijos
los coherederos juntamente con Cristo Jesús. Pero a veces no entendemos eso, porque nos hemos quedado, hermano, en un nivel. Aquí estoy bien. Ya la silla tiene la figura mía. Esa silla nadie me la quita. Estoy bien. ¿Qué onda, hermano? Oh, hermano, victoria. Algunas derrotas, pero otras victorias. ¡Ahí vamos! Hermano, la iglesia tiene que entender lo que somos en Cristo Jesús. La iglesia tiene que entender el propósito a lo que fuimos llamados. La iglesia tiene que crecer. ¿Me explico? Dios estableció Efesios, por el tiempo, ¿no? Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, dice que Dios estableció, ¿verdad?, un ministerio quíntuple: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y Dios, hermano, constituyó, preparó, ordenó estos 5 ministerios para cumplir un propósito. ¿Sabe cuál es el propósito de estos 5 ministerios? Preparar a los santos para la obra del ministerio. Ese es mi llamado. Esa es mi responsabilidad. Ayudarte, proveerte, hermano, la información para que utilices la herramienta que Dios te ha dado. Pero no hemos logrado entender, porque este libro, hermano, no nos llama la atención. Este libro no tiene monitos, no tiene figuras. Si le hubieran puesto a William Levy, muchas muchachas estuvieran leyendo de día y de noche, meditando en ella, ¿verdad? Si estuviera Justin Bieber o no sé quién, wow, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Leyendo la palabra. Wow, tremendo, impresionante. Pero como no tiene, hermano, es una sopa de letras por allí, hermano. Ay, qué enfadoso. Mejor ahora ya en esos famosos teléfonos inteligentes, lo cual no tengo nada en contra de ellos. Yo también traigo la Biblia y las prédicas aquí, no tengo nada en contra de ellos. Pero, hermano, ya ni el hábito de cargar la Biblia tenemos. De perdida antes la gente se daba cuenta que éramos cristianos porque por más escondida que trayéramos la Biblia, hermano, la gente notaba que traíamos la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Hoy en día no, pues es fácil, me echo el celular a la bolsa y ¿dónde vas? Por ahí, a dar la vuelta. Yo sé que aquí no hay en Tijuana. Aquí no. Pastor, ahí en Tijuana, aquí no. ¿Verdad? No, pues ay, qué bueno. Pero la palabra renueva nuestra mente. ¿Qué es el problema, hermano, del cristiano? El problema del cristiano es que no hemos aprendido a renovar nuestra mente. Seguimos reaccionando igual, seguimos tratando de agradar a Dios igual, con una mente finita, con una mente, hermano, que está muy traumada, está muy afectada por las cosas que vivimos en nuestra antigua manera de vivir. Por eso Pablo dice, la única forma, ¿verdad?, de conocer cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, es renovando tu mente. Y la mente se renueva a través de la palabra. La mente, hermano, no se renueva a través de la oración. Y eso hay fundamentos bíblicos para decirte, por el tiempo no podemos, pero lee Romanos capítulo 12, versículo 2 al 4, te vas a dar cuenta que la única manera de renovar nuestra mente es metiéndole una información nueva. ¿Sí? También dice por ahí Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por eso encontramos muchos salmos, ¿no? El salmista David decía, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Todo lo que hay en la mente baja al corazón, y una vez bajado el corazón, el hombre lo lleva a cabo. Entonces es importante tener la palabra aquí, para que lo que tú vayas a pensar, lo que tú vayas a hablar, que esté aquí, baje al corazón, se manifieste, sea todo de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos que crecer. ¿Alguien de aquí es profesionista? ¿Tiene alguna carrera terminada? ¿Sí? ¿Qué eres, hermano? Yo le miraba la cara y dije, este hermano tremendo en matemáticas. ¿Ah? De primero de primaria, hijo, ¿te dieron ya tu título de licenciado o ya te dieron tu título? ¿Qué tuviste que hacer? Estudiar. De primaria, de preescolar a primaria.
de primaria a secundaria, de secundaria a prepa, de prepa a universidad y a lo mejor un doctorado, una maestría. ¿Ah? Y ya te dieron felicidades, campeón, terminaste, tenga tu título. ¿Sí mira el proceso? ¿Cuántos de aquí estamos en kindergarten, digo en kinder? En primaria, secundaria, hermanos, y bien nos va. Y queremos que todo lo que le pidamos al Padre se nos sea dado. Cuando Dios dice, ¿cómo hijo me estás pidiendo algo que es para un universitario? Si te lo doy no lo vas a poder usar. Porque todo lleva un crecimiento paulatino que no se debe de estancar, sino tiene que ir creciendo. Dígame usted, hermano, estoy por aterrizar. Estoy aterrizando, no estoy diciendo que voy a terminar. Estoy aterrizando. Dígame usted, ¿verdad que se siente bien feo? Ahora sí, como dijera el burrito de Shrek, se siente bien gacho reprobar un año. No solo por el atraso, sino por el bullying. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué no sentimos esa misma vergüenza en lo espiritual que la gente no nos deje ser? ¿Por qué no se rió allí? Apunte esto, hermano, que es bien importante y espero leerlo mucho. Hay mucha gente, hermano, que no tendrá oportunidad de leer este libro. Le dije que apuntar esto porque mire lo que le voy a decir. Hay mucha gente que no tendrá oportunidad de leer este libro. La única forma o la única oportunidad que ellos tendrán de leer el libro es tu vida y es mi vida. La única forma que ellos podrán tener la oportunidad de conocer a Dios es a través de leer en tu vida y en mi vida lo que Dios ha hecho. El apóstol Pablo dice: somos cartas abiertas, leídas por todo el mundo, dependiendo de las partes donde andamos. La gente ve en ti o quiere ver en ti lo que ha leído, que este libro dice que fue Jesús. Romanos capítulo 8, léelo por ahí, no te voy a decir el versículo porque nomás vas a leer el versículo y me conviene que leas todo el capítulo. Romanos capítulo 8, te voy a ayudar del 10 en adelante. Dice que la creación entera, miren la responsabilidad, el privilegio, la creación entera anhela ansiosamente la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué entiende usted por ansiosamente, hermano? ¿Se acuerdan cuando, gracias hermano, desesperación, cuando usted iba a ser papá por primera vez que yo estaba y aquellos que todavía fumaban, ¿ya nació o no? Ansioso por ver que su hijo naciera, oírlo llorar. No poder, cálmate compadre, no, que me calmo, dame otro. Ahora sí como lo quise, dame uno, dame otro, échale, dame esto, dame. ¿Verdad? Ansiosos, desesperados. Así está la gente. Espera ansiosamente ver en tu vida y en mi vida lo que Dios ha hecho. ¿Qué ha hecho Dios contigo y conmigo? Muchísimas cosas. Cosas que no logramos entender porque ignoramos muchas cosas que están aquí escritas. Y a veces, hermano, la vida cristiana se nos ha hecho tan difícil porque ignoramos las herramientas que Dios nos ha dado. Ignoramos las herramientas que Dios nos ha dado. Y una herramienta es para facilitarte el trabajo. Una herramienta es para hacer más pronto y más efectivo una labor. Yo soy General Construction, construcción general. Tuve la oportunidad de estudiar un curso de 1 año y 8 meses en los Estados Unidos, 16 años trabajando en el ramo de la construcción. Y allá los americanos, y no es que los veneren uno, hermano, los americanos cada año están sacando herramientas más sofisticadas para facilitarte el trabajo. Anteriormente, o bueno, aquí en la Ciudad de México, luego con mucho respeto, utilizamos que es muy segura la manguerita del nivel para sacar niveles. Y tápale que no se te tire, y súbele y bájale y le rayamos ya que el agua está estable. Allá, hermano, hoy en día sacamos un perímetro, hermano, de miles de pies cuadrados
con un láser. Sacas tu tripié, pones el láser, metes las escalas de los planos, lo prendes, te haces un lado y das el láser. Ya nomás vas y marcas. Ya acabé. Lo que un albañil, con mucho respeto lo digo, a veces tardamos medio día en correr niveles. Allá con la herramienta, hermano, en 15 minutos sacaste ya todo el nivel y el perímetro. Aquí tenemos cintas de medir, ¿verdad? Mírele, hasta aquí me llegó, vente para acá, que no se te mueva. Allá no, allá sacas un llaverito, hermano, lo pones con el puro láser, 82 metros. ¿Cómo? ¿Nos hace más flojos? No, nos ayuda a realizar el trabajo más rápido. Y la iglesia, como pastores, necesitamos enseñarle a la gente que hoy en día necesitamos trabajar menos y cosechar más, porque Dios nos ha preparado y nos ha dado las herramientas necesarias para hacer el trabajo más práctico, más rápido y más efectivo. ¿Sabes cuál es la herramienta principal que Dios utiliza para hacer su trabajo? Te lo digo, apúntalo. Eres tú y soy yo. Eres tú y soy yo. El Espíritu Santo no es una herramienta, Él es una persona que vive dentro de mí, que me guía. No es una herramienta. La herramienta, los instrumentos somos tú y yo. Pero para eso, hermano, hay que crecer. Para eso hay que saber utilizar las cosas que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos de acuerdo, iglesia de Dios? Póngase de pie en esta hermosa mañana. Espero me haya podido dar a entender, ¿verdad? Le agradezco su tiempo. Y ahí donde está, hermano, usted me va a decir, pastor, no oró al principio. No oré porque, bueno, ya traemos la bendición de nuestro hermano, ¿verdad? Que nos ayudó por ahí. Pero bueno, entramos con mucho ánimo, entramos con mucho entusiasmo. La verdad me bendice verte, hermano. Me bendice ver personas con una expectativa, personas con hambre y con el deseo de hacer la voluntad de Dios. Así que te invito, hermanos, si los músicos pueden pasar, te invito ahí donde estés que levantes tus manos. Y yo quiero hacer una oración general. Yo quiero declarar que esta palabra ha hallado lugar, cavidad en tu corazón, y que sé que esta palabra no va a volver vacía. Mi intención en esta mañana, lo cual agradezco la invitación de nuestro pastor Pablo Gil, es venirte a dar una palabra de motivación que te lleve a reflexionar y de meditar qué es o qué fuiste llamado a hacer. Hermano, tienes un potencial increíble, tienes su Espíritu Santo dentro de ti, tienes su palabra, tienes una iglesia hermosa, tienes unos pastores que se preocupan por ti. Lo único que nos hace falta, hermano, es una disciplina. Cuando hablo de disciplina no hablo de corrección, hablo de que tú desarrolles un hábito de leer la palabra. Lee la palabra, escudriña la palabra para que tú compruebes qué es lo que Dios dice de ti, qué es lo que Dios espera de ti, y puedas llevar tu vida en Cristo a otro nivel. Cierra tus ojos, Señor. Padre, te doy gracias en esta mañana. Gracias por la oportunidad que nos das de estar en esta hermosa iglesia, en esta hermosa congregación. Padre, bendigo la vida de cada persona de Iglesia Adriel. La vida, Señor, en general. Hemos entendido, sin duda lo creo en mi corazón, que hay una necesidad de aprender a escudriñar tu palabra. Señor, háblanos cada día a través de tu palabra. Yo sé que tú estás dispuesto a hablarnos, Dios, y el decirte que nos hables a lo mejor está de más, pero Señor, queremos hacer tu voluntad, y la única forma, Dios, es entendiendo tu palabra, siguiendo tus instrucciones, entendiendo lo que somos, entendiendo lo que dices, lo que esperas de cada uno de nosotros. Señor, tu palabra dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Bendigo la vida de cada persona, la vida de nuestros pastores, la vida de los líderes, de los músicos. Señor, que nunca llevemos al top de decir ya lo alcanzamos, sino que todos los días, como Pablo dice, proseguimos a la meta, que cada día sigamos
de tu verdad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Jesús. Y todos decimos, hermanos,